Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Recordaréis que en un vídeo anterior os expuse casos muy interesantes de ataques contra visitantes. Casos en los que quedó claro que nuestras armas no les afectan. Pero hoy trataremos un aspecto muy poco conocido de la tecnología de defensa que utilizan diversas entidades. Y veréis que muchas películas de Hollywood están completamente equivocadas cuando vemos invasiones tipo Independence Day con el empleo de una especie de rayos de plasma que explotan y destruyen todo. No, en la casuística OVNI real lo que tenemos es una energía limpia, nada de explosiones ni todo volando por los aires, no. Es el empleo de lo que podríamos denominar rayos paralizantes y se manifiesta en dos vertientes. Primera, ondas electromagnéticas que paralizan al testigo, lo dejan con la musculatura del cuerpo inutilizada. Y dos, ondas de inducción calórica. En efecto, como microondas que pueden causar quemaduras incluso. No tenemos conocimiento de la clase de radiación exacta que utilizan estos seres, tanto en sus sistemas de propulsión de las naves como de las armas que usan, pero sí se puede comparar o encuadrar dentro de todas las variantes del espectro electromagnético. Pues por los efectos que hemos visto puede causar náuseas, vómitos, picores, erupciones cutáneas, cáncer, leucemia, asfixia o ceguera. También en algunos casos han acabado con la vida de estos testigos que se han visto expuestos a estas radiaciones. Evidentemente también podríamos asociarlas a radiaciones por microondas, gamma, X, infrarrojas o ultravioletas. Vamos a ver la casuística y no os perdáis la reflexión final de todo esto al término de este vídeo. Es muy habitual, en casos de aterrizajes, que sus tripulantes utilicen instrumentos en forma de linternas o cajas luminosas. Esto lo vais a ver muchísimo. Objetos con los que llegan a disparar rayos de energía de alta densidad contra los testigos. Veamos un caso brasileño, acaecido en agosto de 1967. El administrador de una granja, Ignacio de Souza, alertado por un ovni que tomó tierra en su campo, salió armado con un rifle y se encontró con unos pequeños seres que saltaban y corroteaban como niños. Cuando le vieron, los entes echaron a correr hacia él y de Souza les apuntó con el rifle. Justo en el instante en que disparó, un rayo de luz verde procedente del ovni le impactó en el pecho y quedó abatido en el suelo. Los seres aprovecharon para subir al aparato y este partió. Este hombre sufrió una grave leucemia acompañada de pérdida de peso y abatimiento general. Al cabo de 2 meses falleció. Aunque existe una muy reducida casuística de, devastadores ataques directos contra humanos, sí los hay. Los pocos episodios que componen esta casuística negra son suficientemente graves para alertarnos del grado de maliciosidad de estos visitantes a la hora de usar a nuestra raza como una especie de cobaya para sus experimentos. Experimentos en el campo de las energías de alta densidad. 7 de enero de 1970, un caso grave. En Imjärvi, Finlandia, 2 esquiadores, Arno Heinonen y Esko Vilho, se encontraban a 16 kilómetros al nordeste de la ciudad de Heinola, en la Finlandia meridional. Heinonen era guardabosques y Vilho labrador. Ambos eran 2 esquiadores de fondo, muy sanos, no eran bebedores ni fumadores. Ese día habían salido a esquiar. A poco de las 5 de la tarde, ambos descansaban en un claro de bosque para observar las pocas estrellas del firmamento. Después de oírse un zumbido, los finlandeses ven que desciende del cielo una misteriosa luz que se desplaza sobre las copas de los árboles. La luz se hallaba envuelta por un halo de humo gris rojizo. Del interior de esa neblina se distinguía un objeto en forma de platillo volante con una cúpula. Era metálico, de 3 metros de diámetro. Su parte inferior era plana y constaba de 3 hemisferios, con un tubo de 25 centímetros en el centro. El ovni dejó de soltar bocanadas de humo a medida que descendía, hasta que permaneció suspendido a unos 3-4 metros del suelo. Sin previo aviso, del tubo que había en la panza del ovni, salió proyectado un rayo de luz deslumbrante que impactó contra el suelo, fundiendo la nieve.
y marcando sobre esta un círculo oscuro. Todo eso acompañado por una especie de neblina gris que envolvía a los dos esquiadores. Los dos estaban inmóviles ante aquel espectáculo. Así narraba Heinonen lo que vino después. Dice: de pronto sentí como si alguien me hubiese agarrado por la cintura y tirase de mí hacia atrás. Creo que di un paso hacia atrás y en aquel instante vi a ese ser. Estaba de pie, dentro del rayo de luz, con una caja negra en las manos. Por una apertura redonda de la caja surgía una luz amarillenta y pulsante. El ser medía unos 90 centímetros de alto, muy bajito. Sus brazos y piernas eran muy delgados. Su rostro era pálido, cerúleo. No reparé en sus ojos, pero sí en la nariz, que era muy extraña. Más que una nariz, parecía un pico ganchudo. Las orejas eran muy pequeñas y se estrechaban hacia la parte superior. Aquel ser llevaba una especie de mono de un material verde claro. Calzaba unas vetas de un color verde más oscuro, que le llegaban hasta más arriba de las rodillas. Vi también que llevaba unos guantes blancos que le subían hasta los codos, y los dedos con que sostenía la caja negra parecían unas garras curvas. Bueno, el caso es que esa criatura emitía una luz fosforescente y en su cabeza llevaba, según dice Viljo, un casco cónico. Entonces el ser apuntó su caja negra hacia Heinonen y de esa caja brotó una luz muy intensa que lo iluminó todo y un rayo salió disparado hacia el hombre. Acto seguido del ovni descendió un banco de niebla muy espeso y del centro del tubo de luz proyectado en la niebla se produjo un estallido de chispas luminosas que salieron disparadas en todas direcciones. De pronto, el rayo de luz y el ser ascendieron hacia la panza de la nave como una especie de llama temblorosa y se disipó toda la humareda, hasta que ya no había ni rastro de niebla ni de nave alguna. Todo desapareció. El cielo súbitamente apareció estrellado. Los dos esquiadores estaban entumecidos, paralizados y mareados. Recorrieron 2 kilómetros hasta llegar al poblado, pero Heinonen, que había recibido ese destello luminoso de esa caja, era quien se encontraba peor, con fuertes jaquecas, vómitos y orinaba de un color negro, como el carbón. Viljo cargó con su compañero a cuestas porque apenas se podía tender en pie. En los días siguientes, Heinonen empeoró su estado y los síntomas siguieron hasta pasados 5 meses después del incidente. Así lo relató en una carta dirigida al físico investigador sueco Sven-Olof Fredriksson. Dijo: aún sigo enfermo, tengo jaqueca y dolores en la nuca, así como en el estómago y la espalda. Me siento la mano derecha pesadísima, no puedo trabajar. Mi estado apenas ha experimentado mejoría desde el invierno. Los médicos ya no saben qué recetarme. ¿Es tan pobre el gobierno que no puede ayudarnos? Estuve de nuevo en el sitio donde vimos ese objeto y después mi estado ha empeorado. En cuanto a Viljo, también vio cómo su salud se resentía. Sufrió un enrojecimiento en la piel y su cara se hinchó. Después perdió muchas facultades mentales, tanto de concentración como de percepción. El doctor que los examinó, el señor Pauli Cajanoja, declaró lo siguiente: sus síntomas son iguales a los que presentan las personas sometidas a una dosis de radioactividad, pero no encuentro explicación a la orina negra, y menos que se prolongara durante meses. Ambos hombres dicen la verdad, no se trata de una invención. Cuando vinieron a verme estaban en estado de shock. Algo debió de asustarles. Eso fueron palabras del médico. Otros testigos paralelos declararon haber visto luces extrañas ese mismo día del incidente. También los periodistas que se aproximaron a esa zona para investigar se contaminaron y acabaron con la salud destrozada. ¿Qué clase de fuerza impregnó esa zona? Seguramente que una lo suficientemente nociva como para que los responsables de su propagación, vengan de donde vengan, se encarguen de envenenarnos con ella, de un modo deliberado e indigno. Hay casos en que el testigo ha dado muestras de buena voluntad y aún así la respuesta ha sido muy hostil. Repito, son pocos casos, pero los hay. Con el caso que viene a continuación vais a ver que esto a veces sucede. Vemos la crueldad de sus ocupantes, no deja lugar a dudas. 14 de marzo de 1965, en Everglades, Florida.
Un ranchero llamado James W. Flynn vio bajar una luz extraña del cielo a 1 kilómetro de distancia. A bordo de su jeep siguió la trayectoria de la luz y cuando llegó a unos 400 metros aquello parecía un objeto luminoso. El hombre se apeó del vehículo y se fue acercando, caminando mientras divisaba con mayor claridad que se trataba de una nave cónica de unos 20 metros de diámetro por 9 de alto. Una nave que evolucionaba planeando a ras de suelo. Flynn se acercó al objeto alzando su mano en gesto amistoso, pero su saludo fue recibido con el disparo de una especie de rayo que salió disparado del ovni y que le impactó en mitad de la frente, dejándole tieso en el suelo. El hombre despertó medio ciego y muy débil, y su salud empeoró en los siguientes meses. Se encontró un amplio círculo chamuscado en el terreno, y las copas de los árboles por donde había pasado el ovni estaban visiblemente chamuscadas. 28 de agosto del 63, en Familia Sagrada, Belo Horizonte, Brasil. 3 chavales que jugaban tranquilamente en un jardín. Vieron cómo descendía sobre ellos lo que parecía ser un gran globo, muy luminoso, con 4 tripulantes dentro. Unos seres de un aspecto desconcertante. Medían 2,10 metros de altura, ataviados con monos ajustados, pero algo hinchados, con una especie de guantaletes en las manos y largas vetas negras. Sus cráneos eran voluminosos y calvos, cubiertos por escafandras transparentes. No tenían ni orejas ni nariz, y solo poseían un ojo. Su rostro era de un color rojo muy intenso. Uno de esos seres bajó de la nave transportado por un tubo de luz y se aproximó a los chavales. Los niños, asustados, se hicieron a un lado. El ser se dirigía hacia uno de ellos con intención de tocarle, pero el mayor de los chavales, de 12 años, aprovechó que el humanoide estaba de espaldas para coger un ladrillo. Cuando hizo el gesto de lanzárselo, del centro del pecho de ese humanoide salió un rayo de luz anaranjado que impactó contra el brazo del joven, del niño. Y el chaval sintió cómo le quedaba totalmente paralizado el brazo, hasta que soltó el ladrillo. Una vez se fueron los seres y la nave, el chico afortunadamente se pudo recuperar. Pero el caso más grave por radiación de la historia de la ufología tuvo lugar en Araçiguama, en Sao Paulo, en Brasil, cuando en febrero del año 46 el agricultor João Prestefilo, de 40 años de edad, se encontraba de regreso a su casa después de ir de pesca con un amigo. De repente le cayó encima una especie de rayo fulminante procedente de una extraña luz en el cielo. Aquel rayo le deslumbró todo el cuerpo e intentó protegerse cubriéndose la cara con sus manos. Ese rayo fue fulminante y, sin embargo, fue totalmente silencioso. No se escuchó nada. Después de la descarga, el hombre cayó al suelo derrumbado, medio inconsciente, pero sin llegar a desmayarse. Estaba muy mareado y cuando logró ponerse en pie, acudió a casa de su hermana totalmente aterrorizado para contarles lo que había sucedido. Su hermana, María, llamó a sus vecinos y todos se dispusieron a escuchar a aquel excitado hombre que relataba el suceso, con unos ojos muy abiertos y la voz temblorosa. Ni su pelo ni sus ropas presentaban signos de fuego ni marcas de ninguna clase. El hombre parecía intacto, pero mientras narraba el incidente, su piel parecía cada vez más plástica y fofa, colgando por momentos. Varios fragmentos de carne y tendones de su cuerpo empezaron a fundirse. Su piel literalmente se estaba derritiendo, y sus orejas, nariz y ojos se desprendían por momentos hasta hacerse visibles sus dientes y huesos. Toda la carne se desmenuzaba del esqueleto, colgando por todas partes en porciones, sin que João gritara o diera muestras de dolor. Nariz, orejas y dedos de manos y pies, todo rodaba por los suelos. El hombre quedó reducido al aspecto de un cadáver mutilado. João seguía hablando mientras su boca y mandíbulas se desencajaban y se descomponían, con lo cual la familia jamás supo lo que estaba diciendo. Tan solo emitía sonidos guturales, como si el hombre aún estuviese empeñado en seguir contando su pesadilla sin darse cuenta de que su cuerpo se estaba desintegrando. Intentaron darle agua y comida, pero lo rehusó. Fue llevado al hospital en una carreta convertido en una ingente masa de carne disuelta. Murió antes de llegar al hospital.
¿Qué clase de fuerza fundió de forma tan cruel el cuerpo desvalido de un ser humano? ¿Qué es lo que hace que unas fuerzas ionizantes curen y beneficien al ser humano y otras sean tan mortíferas? Probablemente la respuesta esté en la frecuencia de ondas de estas radiaciones. Su intensidad, longitud frecuencial, quizás esto es lo que marca la diferencia en cuanto a sus efectos. Reflexión final a todo esto. Como habéis visto, la mayor parte de casos son antiguos, de hace ya varias décadas. Llevamos muchos años con este tipo de casos. Fijaos si tiene sentido el empleo de estas armas paralizantes y calóricas que en el año 2012 el ejército de los Estados Unidos ya presentó oficialmente una nueva arma, no letal, que se utiliza para dispersar la concentración de manifestantes en las calles. Se trata de un arma que emite una radiación electromagnética que alcanza hasta 1 kilómetro de distancia, imaginaos. Este aparato que veis va colocado en lo alto de un camión. Es el llamado sistema Active Denial System. Y lo que emite esto son rayos de calor, lo que hace que las personas sienten un calor sofocante en la piel, como si se quemaran. Y claro, los manifestantes empiezan a dispersarse totalmente horrorizados. Este proyecto costó 120 millones de dólares. Como veis, si ya los humanos estamos ahora desarrollando este tipo de tecnologías de inducción de ondas, ¿qué no harán los visitantes de otros mundos con un adelanto tecnológico de miles de años por delante nuestro? Espero que os haya gustado y por supuesto recordad, amigos, que esta casuística negra que hoy os hemos expuesto es un porcentaje muy mínimo, muy mínimo. La verdad es que son muy pocos casos. Generalmente es el ser humano el que suele atacar cuando se producen este tipo de encuentros. Pero siempre nos encontramos con algunos que, francamente, son crueles y podríamos considerar altamente hostiles. Nos vemos en próximos vídeos, amigos, y un abrazo para todos. Chao.